desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Me comunico con ustedes desde este humilde espacio porque queremos rendir un homenaje a todas las víctimas que ha provocado esta pandemia del COVID-19. Algunos, según nos han informado, han sido oyentes nuestros y si de alguna manera podemos hacer llegar a sus familias nuestras condolencias, bueno, esperemos que quienes los hayan conocido se los hagan saber. Lo hacemos en base a una sugerencia de uno de nuestros oyentes del podcast Desde el Sur Explorando el Cosmos, Carlos T. Y la mejor manera, nos parece, es hacerlo con un sentido tema musical. Muchos países, es verdad, ya están saliendo de este desastre. Otros, como en el caso particular de donde vivo, en Argentina, y buena parte de Sudamérica, recién podríamos decir que estamos comenzando, aunque ya hace más de 100 días que estamos transitando la cuarentena. Sin dudas, además de la pandemia, las consecuencias, las secuelas, se van a hacer sentir aún cuando todo esto termine. Solo me queda decirles a todos que se cuiden y que esperemos que los gobernantes hayan aprendido algo de todo esto. Yo creo que la gente común seguro que lo ha hecho. Habrá más enfermedades seguramente si se pueden propagar con facilidad en nuestro mundo porque está globalizado y es imposible evitar que circulemos de un lugar a otro. Las víctimas en realidad somos todos, pero los que más sufren sin duda son los más pobres. Así que debemos luchar entre todos para terminar primero con la extrema pobreza y después con el hacinamiento que se da en gran parte de los países menos desarrollados, porque una gran cantidad de víctimas fatales se han dado en esos grupos. Así que vaya este sentido homenaje en nombre de los realizadores del podcast Desde el Sur, Explorando el Cosmos, y del canal de YouTube Desde el Sur, Hablemos de Ciencia. Cuídense, no dejen de pensar y muy buenos cielos para todos. ¿Cómo están, amigas y amigos oyentes? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Desde el Sur Explorando el Cosmos. El podcast que les acerca todas las novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, con las ciencias del espacio y la ciencia en general. Iniciando el programa número 502, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. En el programa de hoy quiero hablarles de los orígenes de la astronomía de lo invisible. En particular, de la astronomía de rayos X. Pero ya no tanto desde un punto de vista teórico, sino del humano, porque hay seres humanos detrás de cada uno de las invenciones, de los hallazgos. La realidad es que dentro del mundo de la astronomía, la
los hallazgos ya no dependen solo de los astrónomos. Todos sabemos que en el mundo actual la tecnología nos hizo dependientes en nuestra vida diaria y en nuestros trabajos. Esta pretende ser la historia de cómo científicos e ingenieros han trabajado para construir los elementos para fundar toda una nueva rama de la astronomía que amplió nuestra mirada del cosmos mucho más allá de lo que permiten nuestros ojos. Cuando observamos el firmamento y vemos las estrellas brillando en sus constelaciones, apenas notamos que los planetas vagan previsiblemente a través de todo ese campo estelar. Muy de vez en cuando aparece alguna nova o algún eclipse como para marcar algún cambio en estos cielos aparentemente inmutables, que era como los pensaban los antiguos. Pero ¿qué sucedería si intercambiamos esta visión aparentemente aburrida e imaginamos que, como Superman, tenemos visión de rayos X? Nuestro cielo estaría marcado por fuentes calientes y violentas, y Aristóteles seguramente nunca habría hablado de la inmutabilidad de los cielos bajo tal visión. Estamos hablando de objetos que se encuentran a temperaturas del orden de los 10 millones de grados. Afortunadamente, la atmósfera de la Tierra nos ha protegido durante mucho tiempo contra el poder destructivo de estos poderosos rayos y sus efectos sobre nuestro ADN. A mediados del siglo XX, la humanidad ya venía asomando sus narices al espacio y allí nos dimos cuenta de que algo nos faltaba. Los primeros indicios de una emisión de rayos X en el universo vinieron desde el Sol, cuando se lanzaron cohetes y globos con la idea de estudiarlo allá por 1949 aproximadamente, pero las emisiones solares eran tan débiles, de alrededor de 1 millón de veces más débiles que la luz visible, que nos hizo notar que incluso para las estrellas más cercanas, los detectores habrían tenido que ser 1000 veces más sensibles de los disponibles en ese momento. Los científicos dudaron de que pudiéramos observar otras fuentes de rayos X que vinieran del espacio exterior. De hecho, la NASA rechazó las ideas de un científico que se considera el padre de la astronomía de rayos X, Riccardo Giacconi, cuando presentó una propuesta de cohete para observar el cielo en rayos X. Sin inmutarse, Giacconi reformuló su propuesta para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero claro, le cambió algunas palabras. Dijo: el viento solar podría hacer florecer a la Luna con posibles impactos en las comunicaciones militares. Y ahí fue cuando la Fuerza Aérea abrió los ojos, aceptó su propuesta y en 1962, después de que hubiera 2 intentos fallidos, Giacconi y su equipo finalmente lanzaron un cohete llamado Aerobee desde la base de White Sands, en Nuevo México. Un cohete que voló por encima de los 80 kilómetros, ahí donde la atmósfera ya es lo suficientemente delgada como para que pasen los rayos X, en un experimento que solo duró 5 minutos y 50 segundos. Pero durante ese breve tiempo pudieron captar algo. Una fuente brillante de rayos X que no estaba cerca de la Luna, y la apodaron Scorpius X1 por su ubicación en el cielo. Resulta que Scorpius X1 es una fuente de rayos X tal vez la más duradera que existe fuera del sistema solar. Pero el cohete lanzado por el equipo de Giacconi tuvo mucha suerte al haber captado esa fuente en menos de 6 minutos de observación, porque les quedaba todo el resto del cielo por explorar. Pero para Giacconi ese experimento le cambió todo, porque
Su buena suerte lo llevó a ganar el Premio Nobel de Física en 2002 y en la época una fama internacional. Pero la verdaderamente afortunada, en el fondo, fue la astronomía de rayos X, ya que se había creado con este experimento un nuevo campo de investigación que despertó la imaginación de muchos científicos. Y todo por la afortunada detección de Scorpius X1, que es algo, de paso, les cuento, que nadie esperaba encontrar. Durante las próximas 6 décadas, la astronomía de rayos X siguió creciendo, aunque a veces con altibajos. A medida que se lanzaron más instrumentos al espacio, los datos que volvieron ayudaron a confirmar lo que ya afirmaban muchos teóricos, que los rayos X proporcionaban evidencia crucial para la comprobación de la existencia de las estrellas de neutrones, los agujeros negros, la materia oscura y más. Un gran éxito que hasta ese momento habían sido solo especulaciones teóricas. Y esto mostró que existe en realidad un universo muy activo y que hubiera permanecido completamente desconocido para nosotros sin la astronomía de rayos X. Y parece increíble que hace menos de un año se cumplió el triunfal 20º aniversario de los dos observatorios más importantes de rayos X, el Chandra y el XMM Newton. Y los astrónomos aún siguen luchando por mantener las observaciones en rayos X muy activas y demostrar que se puede aprender mucho de ellas, para así de paso obtener presupuesto para los nuevos observatorios que se están preparando. Hoy los telescopios orbitales pasaron a ser los dueños del cielo, sin dudas. No mucho después de los primeros descubrimientos, los científicos comenzaron a desear bastante más que esos pocos minutos de tiempo de observación que el cohete de Giacconi podía concederles. Así que Giacconi precisamente dirigió el equipo que comenzó a construir un satélite de rayos X dedicado exclusivamente a la observación en esas longitudes de ondas, pero esta vez ya con financiamiento de la NASA. El proyecto, oficialmente conocido como Pequeño Satélite Astronómico A, contendría 2 conjuntos de contadores proporcionales para escanear el cielo y apuntar a las fuentes de rayos X con una precisión del orden de unos pocos minutos de arco. Esos contadores proporcionales consistían en carcasas de berilio que rodeaban un interior que estaba lleno de gas argón. Así que un fotón de rayos X penetraría la delgada ventana de berilio y colisionaría con un átomo de argón e iniciaría así una avalancha de pares ion-electrón que era proporcional a la energía del fotón de rayos X incidente. Combinado esto con un rastreador de estrellas que le indicara a los científicos hacia dónde apuntaba el satélite, el contador proporcional podría registrar los rayos X y su posición en el cielo. Al final, el satélite se lanzó desde fuera de la costa de Kenia, una zona ecuatorial que hace que gracias a la rotación de la Tierra se aumente la velocidad del cohete. El altísimo calor y la humedad de la zona amenazaban la misión antes de que pudiera llegar al espacio. Pero bueno, hubo que decidir rápido y se tomó la decisión: ¿abortar o lanzar? Bueno, la decisión fue lanzar. El conteo saltó de T-horas a T-minutos y finalmente se lanzó. Ese día fue el 12 de diciembre de 1970, próximo al día de la independencia de Kenia, así que Giacconi, haciendo relaciones diplomáticas, renombró a la misión como Uhuru, que quiere decir libertad en suajili, precisamente en honor a ese país. En poco tiempo, las pantallas de las computadoras mostraban los destellos de rayos X como estrellas hirviendo en el cielo. Algunas variaron previsiblemente en sus emisiones, como Centaurus X3,
Esta fuente brilla y se desvanece cada 4.8 segundos, mientras su brillo promedio subió y bajó sobre un periodo de aproximadamente 2 días. Otra, la famosa Cygnus X1, variaba al azar, pero enormemente en escala de tiempos tan cortos como una décima de segundo, lo que implica que lo que irradiaba era extremadamente pequeño. Al principio los científicos no tenían idea de lo que podría estar alimentando estas fuertes fuentes de rayos X, y encontrar la respuesta en realidad fue bastante frustrante. La comunidad astronómica de la época no creía que los agujeros negros y las estrellas de neutrones realmente pudieran existir. Pero la comprensión avanzó rápidamente. Centaurus X3 es regular. Las pulsaciones de segundos son una característica distintiva de los púlsares, esas estrellas de neutrones giratorias detectadas esta vez en rayos X en lugar de ondas de radio. La variación más larga de la fuente, de unos 2 días, se produce porque el púlsar está en un sistema binario eclipsante. Cygnus X1 demostró que era más un rompecabezas. Allí no estaba prediciendo grandes variaciones de brillo. La mayor pista apareció cuando los astrónomos combinaron los datos de Uhuru con las observaciones en luz visible que mostraron una estrella azul supergigante orbitando la fuente de rayos X cada 5.6 días. Ese corto periodo implicó que había una masa de al menos 10 veces la del Sol cerca, que era demasiado masiva para ser una enana blanca o una estrella de neutrones. Así que pronto Cygnus X1 se convirtió en el candidato para comprobar la existencia de los agujeros negros. Y así todo Uhuru catalogó varios cientos de fuentes de rayos X y rastreó algunas de ellas durante años. Fue un logro notable, teniendo en cuenta las complicaciones, porque el registrador de datos a bordo falló después de solo 6 semanas. Durante la mayor parte de su tiempo en el espacio, la misión solo podía transmitir datos en tiempo real, mientras pasaba sobre las estaciones terrestres. Y entonces, otra vez, otro componente clave de la misión, el rastreador de estrellas, que determinaba hacia dónde estaba observando el satélite en todo momento, se quemó después de que inadvertidamente el satélite cruzara frente al Sol. Pero se encontró una solución alternativa. Se utilizaron los magnetómetros de la nave espacial para localizar las fuentes. Sin embargo, después de 2 años, la misión ya había llegado a sus momentos finales. Afortunadamente, otras estaban en camino. Una es el Ariel 5, un satélite británico-estadounidense que se lanzó en 1974 también desde Kenia y que fue equipado con mayor sensibilidad, una mejor capacidad para localizar fuentes y en última instancia una vida 2 veces más larga que la de Uhuru. Y se encontraron no solo nuevas fuentes, sino también nuevos tipos de fuentes. Se publicaban una tras otra. Primero encontraron un cúmulo distante de galaxias, después una galaxia activa, y así, sin parar. Entre sus descubrimientos, Ariel 5 proporciona una medida crucial de las curiosas burbujas de rayos X descubiertas por primera vez en los datos de Uhuru. Las manchas brillantes ya habían sido identificadas en grupos de galaxias, y las nuevas observaciones revelaron la fuente de la emisión. Enormes nubes de gas de 1.000.000 de grados atrapadas por la gravedad de los grupos. En última instancia, estos rayos X jugarían un papel clave en la exploración de la naturaleza, de la materia y la energía oscura. Tanto Uhuru como Ariel 5 vieron el universo de rayos X con contadores proporcionales, pero tales dispositivos tienen una sensibilidad muy limitada.
y así también una capacidad muy pobre de identificar ubicaciones de la fuente de origen. Pero había que pasar de simplemente contar fuentes a poder observarlas. Es decir, lo que la astronomía de rayos X necesitaba era realmente un telescopio, una óptica que pudiera enfocar rayos X entrantes y armar así una imagen más o menos decente. El problema es que los fotones de alta energía no se reflejan en la mayoría de los materiales, los penetran. En el mejor de los casos pueden reflejarse en ángulos de incidencia dispersos que harían solo imágenes borrosas. Eso hace que enfocar suficientes rayos X para armar una imagen decente se viera como una perspectiva difícil. Un diseño de 1952, ideado por el físico alemán Hans Walter, mostró cómo enfocar los rayos X permitiéndoles reflejarse no solo en uno, sino en dos espejos con formas especiales. Pero Walter no continuó con el diseño una vez que se dio cuenta de que no era práctico para la microscopía de rayos X, que era en lo que trabajaba. Sin embargo, Giacconi y Bruno Rossi, un trabajador del MIT, vieron su importancia para aplicar el uso en telescopios. Incluso mientras Giacconi continuó construyendo contadores proporcionales convencionales durante las 2 décadas siguientes, ya trabajó detrás de escena en los planes para la construcción del primer telescopio de rayos X, que se llamaría el Observatorio Einstein. Lanzado el 13 de noviembre de 1978, Einstein llevaba 4 pares de espejos del tipo de Walter, enclavados entre sí para enfocar una mayor cantidad de fotones. Por primera vez los astrónomos podrían ver detalles en el universo de rayos X con una resolución de algunos segundos de arco, casi equivalentes al enfoque de los grandes telescopios ópticos basados en tierra. El Einstein pudo resolver la estructura turbulenta de restos de supernovas y burbujas calientes de gas en cúmulos de galaxias. Además, el telescopio espacial era 100 veces más sensible a los rayos X que el Ariel 5, abriendo así toda una nueva ventana hacia objetos mucho más débiles que a menudo también eran más lejanos. El número de fuentes en rayos X saltó de cientos a miles. En pocos meses, el telescopio Einstein había resuelto un misterio que quedó pendiente del vuelo del cohete de 1962. A diferencia del cielo nocturno, que es oscuro, el cielo en rayos X es brillante, sin importar a dónde se mire. La pregunta era, ¿de dónde vienen todos esos rayos X? Algunos científicos sugirieron que era gas caliente, que llenó el espacio entre las galaxias y racimos de galaxias. Otros argumentaron que no podría ser, o el universo hubiera colapsado bajo su propio peso, pero a medida que el observatorio Einstein descubrió cada vez más fuentes, se encontró un número creciente de galaxias activas a luminosidades más débiles y a mayores distancias. Pronto quedó claro que lo que parecía ser un fondo difuso de rayos X era en realidad la emisión de muchas galaxias activas individuales que eran demasiado débiles para ser vistas por los instrumentos anteriores. Las estrellas también proporcionaron otra fuente inesperada de emisión de rayos X. En realidad, a los investigadores no les interesaba observar estrellas, pero algunos astrónomos insistieron y Einstein terminó detectando emisiones de estrellas normales mucho más poderosas que el Sol. Y ese hallazgo estableció un campo completamente nuevo: el estudio de las atmósferas estelares. Luego, en 1980 ocurrió un desastre. Seguíamos con la mala racha de los observatorios de rayos X. El observatorio Einstein temporalmente perdió un giroscopio, que es utilizado para ayudar a apuntar el telescopio en el cielo. Múltiples intentos de utilizar un sensor solar para controlar el apuntamiento de la nave espacial consumieron grandes cantidades de propelente y el Einstein perdió un año de su misión.
Mientras el giroscopio que funcionaba mal fue finalmente restaurado, la nave espacial ya se había quedado sin combustible unos meses más tarde. Aún así, con 2 años y medio en el espacio y más de 5.000 observaciones específicas, el observatorio había fotografiado todo, desde cometas hasta cuásares. Después de Einstein, quedó claro que todo emite en rayos X. No se puede hacer astronomía sin tener en cuenta los rayos X. En 1976, antes de que Einstein volara, Giacconi y un colaborador suyo, el Dr. Tannenbaum, habían presentado una propuesta a la NASA para un nuevo telescopio de rayos X que duraría más, según decían, y sería más exitoso. La NASA aprobó finalmente la misión y se la llamó el Observatorio de Rayos X Chandra y planeaba ser lanzado en la década de 1980. Sin embargo, los desafíos tecnológicos, las luchas presupuestarias y cuestiones políticas causaron más de una década de retraso. Desde un punto de vista técnico, cortar y dar forma, y especialmente pulir los espejos para funcionar en rayos X, representaban el mayor desafío de la misión. Los espejos tenían que ser extremadamente lisos, con errores en su superficie de no más de unos pocos átomos de alto, o de lo contrario, los rayos X se impactarían contra la superficie de los espejos y se desviarían en lugar de hacer foco. Finalmente, a finales de 1991, el equipo de científicos y los ingenieros finalmente habían logrado construir la tecnología necesaria. Pero 2 meses después de una exitosa demostración de rendimiento del espejo y 16 años después de la primera propuesta de misión, convocaron al equipo científico para informarles que no había suficiente dinero para construir Chandra y tendrían que trabajar para estudiar cómo reducir el costo de la misión. El equipo no tenía muchas opciones. Entonces, dijeron, en lugar de 6 espejos, pasemos a utilizar 4 pares. El instrumento más pesado y costoso, un calorímetro diseñado para medir espectros de rayos X a una resolución extremadamente alta, fue trasladado a otra misión. Por otra parte, Chandra había sido concebido para realizar actualizaciones ocasionales, como el telescopio espacial Hubble. Pero los oficiales de la NASA eligieron una nueva órbita terrestre alta, dicen que a propósito, fuera del alcance de los astronautas, para que las misiones de servicio y actualización pudieran ser descartadas. Sin embargo, ese cambio trajo un beneficio secundario. Esta órbita, a diferencia de las del Hubble, permitía más tiempo para observar, con menos tiempo de exposición a los cinturones de radiación de nuestro planeta, que desde ya son potencialmente dañinos. La nueva órbita alta también evitó el estrés térmico y mecánico y energético que sufren las naves espaciales en órbitas inferiores, especialmente cuando cambian de la luz del día a la oscuridad cada 90 a 100 minutos. Y mientras tanto, y casi simultáneamente, otro telescopio de rayos X estaba en desarrollo al otro lado del océano. Era 1985 y la Agencia Espacial Europea decidió construir una misión de rayos X con múltiples espejos, la X-Ray Multi-Mirror Mission, que sería más tarde conocida como la XMM Newton. Diseñada para cubrir el mismo rango de energías que el Chandra, los dos telescopios en realidad son complementarios. Chandra se enfoca en una visión muy nítida en rayos X, mientras que el objetivo del XMM Newton es reunir tantos fotones como sea posible. El diseño del XMM Newton requería 3 telescopios de rayos X, cada uno con 58 pares de espejos anidados como si fueran muñecas rusas. Aunque con menos resolución que los espejos del Chandra,
capturaría fotones a una velocidad sin precedentes. Como resultado, las imágenes del XMM Newton no son tan nítidas, pero contienen una gran cantidad de información sobre su energía. Finalmente, el 23 de julio de 1999, la comandante de la NASA Eileen Collins y su tripulación desplegaron al Observatorio de Rayos X Chandra y menos de unos 6 meses, sí, más o menos medio año después, el 10 de diciembre, el XMM Newton fue enviado al espacio a bordo de un cohete Ariane 504. La primera observación a través de cualquier telescopio, cuando es nuevo sobre todo, provoca ansiedad, es lo que se llama esa primera luz. Y la primera luz del Chandra resultó especialmente preocupante, aunque después fue esclarecedora, pero imagínense que veníamos de problemas con cada uno de los observatorios de rayos X que se habían venido lanzando. Cuando enfocaron a una fuente, lo que mostraba el telescopio era un gran alargamiento hacia un costado y llegaron a pensar que el espejo se había roto. Era una imagen borroneada que les recordaba a las primeras tomadas por el Hubble, ¿se acuerdan? Que había sido lanzado una década antes con el espejo primario defectuoso y que hubo que llevar astronautas a corregirlo. Bueno, tuvieron que empezar a buscar si había un problema con la forma del espejo o algún otro problema. Cuentan que algunos literalmente temblaban de los nervios. Pero cuando analizaron la fuente descubrieron que una imagen de radio mostraba una extensión hacia un costado y en la misma dirección que la imagen que mostraba Chandra. Chandra simplemente estaba mostrando un poderoso jet que emana desde cerca de un agujero negro. Fueron a buscar otra fuente y también tenía un jet. Así que descubrieron la existencia generalizada de chorros emisores de rayos X y fue de las capacidades más destacadas del Chandra. Einstein demostró que todo es una fuente de rayos X. Chandra demostró que casi todas eran fuentes extensas. Mientras tanto, los 3 telescopios de rayos X a bordo del XMM Newton han recogido una abundancia de fotones de cientos de miles de fuentes, proporcionando información energética que es crucial para el análisis científico de las fuentes observadas. Juntos, el Chandra y el XMM Newton han revolucionado el campo de la astronomía una vez más. El instrumento que debía explorar el espectro de rayos X, pero que no voló en esa misión, como les dije antes, era un microcalorímetro. Debía registrar los minúsculos cambios en el calor de los fotones de rayos X que ingresaban al telescopio. Este instrumento debía actuar como un espectrómetro de alta resolución extremadamente sensible. Un microcalorímetro podría ayudar a los astrónomos a entender qué es lo que mantiene unidos a los cúmulos de galaxias y evita el colapso o la disolución, y podría medir la distribución de los elementos y la energía involucrada debido a las supernovas energéticas en todo el universo. También podría ayudar a resolver un misterio cosmológico clave, que es el caso de la materia faltante. Más allá de la materia oscura, a los astrónomos no les cierran los números al sumar toda la materia normal de estrellas, polvo y gas en sus observatorios. El conjunto de datos provisionales de Chandra y XMM Newton sugieren que esta masa faltante podría ser gas caliente y tenue entre las galaxias. Pero las mediciones que necesitan son extremadamente difíciles de hacer con los instrumentos actuales, y el microcalorímetro originalmente, que estaba destinado a acompañar al Chandra al espacio, fue trasladado a otra misión, que más tarde fue cancelada. En el 2000, una versión más avanzada de ese instrumento voló en la misión japonesa Astro-E, pero, para seguir con la mala racha, el cohete que lo transportaba explotó poco después de su lanzamiento. Tiempo después,
Un reemplazo fue colocado en la misión Astro E2, más tarde bautizada como Suzaku, pero también falló. Un error en la comunicación llevó a una falla de diseño que evaporó el líquido criogénico necesario para mantener al instrumento a las bajas temperaturas que requería, inutilizándolo antes de que pudiera realizar una sola observación. El siguiente proyecto, llamado Hitomi, que en japonés significa pupila del ojo, integró muchos cambios, incluidos los avances del instrumento mismo y mejoras en las comunicaciones. Ya ante tantas fallas seguidas se volvieron paranoicos. Antes de que desplegaran los instrumentos o incluso el obturador del telescopio se abriera, el equipo de Hitomi realizó observaciones prometedoras del gas caliente en movimiento en el cúmulo de galaxias de Perseo. Pero no creo que nadie hubiera adivinado que ese sería el final de la misión, porque el 26 de marzo de 2016, una serie de errores menores causaron que la nave espacial comenzara a girar fuera de control y en cuestión de horas el telescopio se despedazó. Ahora, la NASA y la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa están trabajando juntas en una misión de reemplazo, la XRIM, que significa X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission, diseñada específicamente para hacer la ciencia que no pudo hacer la Hitomi. La fecha de lanzamiento se mantiene a principios del 2022. La nave espacial albergará una cámara de rayos X, además de un calorímetro. El tiempo dirá si este cuarto intento es exitoso, pero bueno, la incapacidad de los rayos X para penetrar en la atmósfera de la Tierra hace que el futuro de la astronomía de rayos X dependa mucho de qué instrumentos se van a enviar al espacio. La incapacidad esa y una lista completa de proyectos siendo propuestos, diseñados, construidos y finalmente lanzados, hace que el campo esté en peligro constante de quedar ciego por falta de presupuesto ante todas estas fuentes de alta energía. Afortunadamente, no faltan misiones, aunque más pequeñas, a menudo destinadas a responder ya preguntas mucho más específicas. Pero las preguntas abiertas superan en número a las próximas misiones. Por ahora, 20 años después del inicio de sus observaciones, el Chandra y el XMM Newton siguen con buena salud y operativos y mantienen las operaciones en rayos X muy activas. Hay que estar agradecidos sin dudas a los ingenieros que lo construyeron. Si solo hubiera sido construidos según las especificaciones estrictas, los observatorios ambos ya habrían muerto. Sin embargo, en última instancia, el campo de los rayos X necesita otra misión que funcione como insignia. La próxima podría ser el telescopio avanzado para astrofísica de altas energías, el Athena, una misión europea con participación de la NASA que se lanzará, según dicen, en el 2031. Dicen que su cámara de campo amplio será toda una máquina de descubrir fuentes puntuales, gracias en parte a su campo de visión, que es de 40 por 40 minutos de arco. La misión también llevará un calorímetro, que será mucho mejor que el que va a volar en la XRIM, pero para otros astrónomos, las capacidades de Athena también son limitadas, como para que sea el único buque insignia, digamos, principalmente porque sacrifica detalle y profundidad de campo a cambio de su calidad óptica. Su cámara tendrá una resolución de 5 segundos de arco en comparación con los subsegundos de arcos del Chandra y no va a poder encontrar fuentes débiles como sí puede hacerlo Chandra. Estos astrónomos proponen una nueva misión de rayos X, la llaman LINX, como lince,
que está compitiendo, pero se encuentra entre las prioridades científicas de la NASA para los próximos 10 años. Lynx promete tener una resolución comparable a la de Chandra, a la vez que realiza imágenes nítidas de mejor de 1 segundo de arco de resolución en un campo de visión 20 veces mayor. Acoplando esta alta resolución con una mayor recolección de fotones energéticos, la Lynx revelaría fuentes de hasta 100 veces más débiles de lo que Chandra puede detectar. Y además va a poder, gracias a esto, observar agujeros negros primigenios, investigar el gas caliente que envuelve las galaxias y proporcionar detalles sobre la realimentación energética que se produce entre los agujeros negros supermasivos y la formación estelar dentro de las galaxias. Pero se enfrenta a una dura competencia, corriendo contra otros 3 proyectos enfocados en el visible, el ultravioleta y las longitudes de onda infrarrojas. El año próximo se va a decidir cuál de estas grandes misiones deberían recibir prioridad para ingresar a la etapa de desarrollo. Como sea, el campo sigue siendo muy activo en estos momentos. Hay 7 descubrimientos increíbles realizados en estas 2 décadas que llevan las misiones de rayos X del Chandra y el XMM Newton. Chandra está en la categoría de los grandes observatorios de la NASA. Se lanzó el 23 de julio de 1999. Y la misión XMM Newton de la Agencia Espacial Europea lo hizo, como mencioné hace un momento, unos meses más tarde, es un 10 de diciembre. Junto a estos satélites realmente revolucionaron la astronomía de rayos X. La pusieron a la par de la astronomía en otras longitudes de onda. ¿Qué hallazgos se hicieron? Bueno, estos 7 que les mencionaba son, por ejemplo, la imagen que hizo Chandra de Casiopea A, una explosión de gas que quedó después de que una estrella masiva se convirtió en supernova hace unos 340 años, reveló una estrella, pero al revés, porque mientras que las estrellas masivas funcionan los elementos más pesados en sus núcleos y los elementos más ligeros en las capas circundantes, similares a las capas de una cebolla, la explosión de Casiopea A arrojó grandes cantidades de hierro a las regiones más externas. Este hallazgo sugiere que el contenido de la estrella es como que se mezcló justo antes o después de que su núcleo colapsó. Una imagen increíble que coloco como siempre en la transcripción que hacemos del programa. XMM Newton, en cambio, estudió las estrellas de baja masa que se forman en la nube molecular del Tauro, mientras que Chandra examinó las estrellas masivas que se unen en la nebulosa de Orión. La mayoría de los rayos X en estas imágenes, incluido el proyecto Chandra Ultra Deep, provienen de estrellas jóvenes. En algunos casos, los vientos estelares que interactúan de estrellas jóvenes masivas producen los rayos X, y esto proporcionó a los astrónomos una gran cantidad de datos sobre cómo funcionan los campos magnéticos de las estrellas recién nacidas. También con Chandra y XMM Newton, los astrónomos pudieron por primera vez estimar el giro de un agujero negro, al medir cómo la fuerte gravedad de ese objeto difumina las emisiones de los iones de hierro, y ahí los astrónomos pudieron ver cuán cerca se acerca el gas al horizonte de eventos. Cuanto más se acerca, más rápido gira el agujero negro. Y los astrónomos han utilizado este y otros métodos basados en rayos X para medir los giros de docenas de agujeros negros. Por otra parte, el monitoreo de Chandra y XMM Newton también arrojaron luz sobre el agujero negro bestial que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, conocido como Sagitario A estrella. Si bien Sagitario A estrella no parece estar devorando gas a la manera que lo hacen los agujeros negros supermasivos que alimentan cuásares distantes, está haciendo algo que desencadena aproximadamente destellos de rayos X una vez al día. A veces van acompañados con un chisporroteo infrarrojo, pero otras veces los rayos X aparecen por sí solos. Las erupciones pueden originarse en campos magnéticos rotos y la ingestión ocasional de un asteroide, o algo completamente diferente,
que todavía desconocemos. Hay que destacar también las combinaciones de observaciones entre rayos X y en radio de los cúmulos de galaxias que resolvió un misterio desde hace mucho tiempo. El gas caliente entre las galaxias en cúmulos debería enfriarse con el tiempo y caer sobre las galaxias centrales de los cúmulos, formar estrellas y seguir. Pero en muchos grupos los astrónomos no han encontrado a esos objetos estelares recién nacidos. Así que resulta que los chorros emisores de radio de los agujeros negros supermasivos de las galaxias centrales es como que soplan burbujas en el gas emisor de rayos X circundante y envían ondas de presión que bombean calor al medio que evita que se enfríe. Y los astrónomos se dieron cuenta enseguida de que este concepto de realimentación del agujero negro podría afectar todo, desde la evolución de las galaxias hasta la cosmología. Y es un tema que aún está en estudio. También existe un fondo de rayos X extragaláctico. Desde el lanzamiento del cohete Aerobee en 1962, los astrónomos sabían que el cielo de rayos X no era oscuro, sino que estaba lleno de fotones de alta energía. El observatorio Einstein mostró que los agujeros negros supermasivos, demasiado lejanos o débiles para ser vistos individualmente, podrían explicar este trasfondo, pero fue el Chandra quien agudizó la visión, resolviendo casi todo el fondo en sus fuentes individuales. Los datos de Chandra y XMM Newton sugieren que la mayoría de las fuentes que permanecen sin detectar tendrían que estar envueltas en gas y polvo. También las observaciones de rayos X proporcionaron evidencia directa de las interacciones entre estrellas y planetas, como cuando el XMM Newton captó destellos del sistema HD 17156 que aparecían cada vez que un Júpiter caliente se acercaba a su estrella. Los datos de rayos X también dan indicios de la posibilidad de vida, de la habitabilidad, porque las observaciones que hizo revelaron que la radiación de alta energía irradia a sus 3 planetas del sistema del tamaño de la Tierra, en la que es la zona habitable de TRAPPIST-1, y probablemente hace mucho tiempo ya los despojó de sus atmósferas. ¿Se acuerdan? El sistema TRAPPIST-1 es tal vez el modelo a seguir en las formaciones del sistema solar, porque se parece bastante al nuestro. Asimismo, las observaciones mostraron que Próxima Centauri b recibe 250 veces más rayos X de su estrella que la Tierra del Sol. Así que eso limita mucho las ideas de habitabilidad. Por otra parte, los cúmulos de galaxias, que mostraban ser claves para probar la materia oscura y comprender la energía oscura, vieron en las observaciones de rayos X que revelaron que por primera vez el gas tremendamente caliente dentro de los grupos hacía un trabajo bastante interesante. El gas que se habría alejado si no fuera por la materia oscura del grupo, que lo mantenía gravitacionalmente en su lugar, y se hubiera perdido en el espacio. Los astrónomos observaron grupos que datan de cuando el universo tenía menos de la mitad de su edad actual, estimaron el crecimiento de esas enormes estructuras a lo largo del tiempo cósmico, y el resultado es que, de acuerdo a la distribución del gas, hay una evidencia sólida de la existencia de energía oscura y una forma única de medir su densidad y su ecuación de estado. Y finalmente, para cerrar con esta primera parte del programa, les quiero comentar una misión que en estos últimos días ha dado unos resultados tremendos. Se la denomina E-Rosita, que viene de un relevamiento Röntgen extendido con un array de telescopios. Básicamente es un telescopio de rayos X que fue construido por el Instituto Max Planck para Física Extraterrestre en Alemania, que lo lanzó la Roscosmos a bordo de un satélite Spectre RG. Hace poco, hace un año, en julio del 2019, Roscosmos lanzó
el observatorio espacial desde Baikonur y se convirtió en septiembre del año pasado en el primer satélite ruso en alcanzar el punto de Lagrange ESL2 del sistema Tierra-Sol. La carga útil de ese observatorio eran 2 detectores de rayos X, el telescopio alemán eROSITA y el ruso ART-XC. La novedad de este telescopio comparado con otros observatorios de rayos X como el XMM Newton de la ESA y el Chandra de la NASA es que gracias a sus 7 telescopios individuales de óptica rasante cubren un gran campo de visión del orden de los 0.81 grados cuadrados y al mismo tiempo posee una resolución espacial relativamente alta de 18 segundos de arco y especialmente una enorme sensibilidad. Los rayos X son aproximadamente 1000 veces más energéticos que los fotones de luz visible y son, como les dije antes, producidos por explosiones violentas y lugares con objetos astronómicos a alta temperatura. En lugar de las estrellas estables a las que estamos acostumbrados, el cielo parece también estar lleno de estrellas exóticas, galaxias activas y restos de supernovas calientes. Y la imagen de rayos X capturada por este satélite con detalles sin precedentes de todo el cielo se ve con el telescopio eROSITA a bordo del satélite Spectra RG, que orbita, como les decía, alrededor del punto L2 de Lagrange del sistema Tierra-Sol. Hace unos pocos días, les decía, se publicó una imagen que muestra de manera impresionante el plano de nuestra galaxia en rayos X. El centro, con un fondo de rayos X difuso y penetrante, la burbuja interestelar caliente, conocida como la North Polar Spur, los remanentes de supernovas de los púlsares de Vela, el Cygnus Loop, el lazo del cisne, y Casiopea A, estrellas energéticas binarias que incluyen Cygnus X1 y Cygnus X2, la pequeña nube de Magallanes y los cúmulos de las galaxias de Coma, Virgo y Fornax. Esta primera exploración del cielo que realizó el eROSITA localizó más de 1 millón de fuentes de rayos X, algunas de las cuales todavía no se comprenden y seguramente van a ser tema para futuras investigaciones. Después de solo 182 días observando la bóveda celeste desde el punto L2 a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, los equipos del eROSITA y del ART-XC publicaron los primeros mapas de todo el cielo en rayos X, que pongo en la transcripción, y se basa en 165 GB de datos tomados entre el 13 de diciembre del 2019 y el 11 de junio del 2020. Y allí se distinguen, escuchen bien, 1.1 millones de fuentes de rayos X. El cielo de rayos X está iluminado por fuentes especialmente energéticas que pueden emitir en estas longitudes de onda, como los agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias, pero también sistemas binarios dentro de la Vía Láctea, en el que una de las componentes es un objeto compacto, por ejemplo, agujeros negros, estrellas de neutrones y hasta enanas blancas, o en algunos casos estrellas solitarias con elevada actividad magnética y coronas muy activas. También se pueden distinguir emisiones provenientes de remanentes de supernovas. Además, se puede apreciar el fondo difuso de rayos X generado por muchas fuentes extragalácticas, como núcleos activos de las galaxias lejanas, y por las emisiones de gas caliente dentro de la burbuja local en la que se encuentra el Sol. eROSITA va a seguir realizando el mapeo completo del cielo, un mapa cada 6 meses de aquí al 2026, detectando numerosas fuentes de altas energías, entre ellas unos 100.000 cúmulos de galaxias y múltiples fenómenos transitorios. Bueno, este fue un breve resumen de los hallazgos por parte de una rama de la ciencia que realmente es muy nueva, que ha revolucionado nuestro conocimiento sobre el universo de altas energías y que marca solo el principio de los hallazgos que seguramente van a ser mucho más sorprendentes.
Romeo Sky.